Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder explicarles la tercera parte acerca del tema de vectores. Estudiaremos su representación en el plano y además la manera de calcular el módulo de un vector. Bien, veamos en primer lugar cómo se representa un vector unidimensional. Bueno, los vectores unidimensionales son aquellos que se representan en función a uno de sus ejes, ya sea el eje horizontal o el eje vertical. Si estamos hablando del eje horizontal, sabemos que es el eje X. Y si se trata del eje vertical, estamos hablando del eje Y. Recuerden ustedes que para poder representar a estos vectores, utilizamos los vectores unitarios y J, ¿correcto? Entonces, los vectores unitarios son aquellos que se representan de manera paralela a los ejes horizontal o vertical. Y como ya les había comentado, hablamos de los vectores I, J. I para el eje X, J para el eje Y. Recordando que como se trata de un vector unitario, su módulo es igual a 1. Bien, el módulo de un vector, como ya hemos visto desde el principio acerca de la representación o en todo caso de las partes de un vector, el módulo es el tamaño, es la magnitud, es decir, cuánto mide el vector. Y siempre será una cantidad positiva, dado que como ustedes entenderán, el tamaño de un vector debe ser un tamaño, una cantidad en medida positiva. Bueno, veamos un ejemplo. A ver, si tenemos el vector A igual a 3i, entonces el módulo, y esta es la manera como se designa el módulo, como acá bien claro dice, se representa por el nombre del vector encerrado entre dos barritas a manera de valor absoluto. Pero en este caso no se trata de un valor absoluto, sino se trata del módulo. Bueno, el módulo del vector A simplemente es lo que mide el vector A. Y en este caso, como dice 3i, es decir, estamos usando el vector unitario i, significa que el módulo será 3, dado que el vector unitario i, su módulo es 1. Entonces, son 3 veces i. Su módulo vale 3. Y si hablamos del vector b igual menos 4j, su módulo sería 4, dado que mide 4, a pesar de que está en sentido negativo en relación al eje Y. Pero el módulo, recuerden que siempre será una cantidad positiva. Bien, veamos un ejercicio resuelto. Dado el esquema, como ustedes observan, hay distintos vectores, represéntanlo mediante sus coordenadas unitarias y luego determina el módulo para cada vector. Cada cuadrícula equivale a 1 centímetro. Bueno, veamos acá. La solución. Los vectores A, B, C, D, sus representaciones en función a sus coordenadas unitarias y sus módulos respectivos serían: para el vector A, su representación en vector unitario sería 1i. ¿Por qué 1i? Porque acá tenemos justamente un cuadradito. Y recordemos que, vamos a anotar acá en la imagen, recordemos que esto mide 1, ¿ok? 1 centímetro. Y si no hablamos de centímetro, igual la medición en este caso es una unidad para la longitud, es decir, el módulo del vector. Entonces, tenemos aquí una unidad, por eso que su módulo es igual a 1. ¿Qué más? Para el vector B, tenemos que está ocupando dos líneas, es decir, dos cuadrículas, por lo tanto su módulo es 2 y su representación es 2i, dado que va en el eje X hacia la derecha. Para el vector C es un vector que también va en el eje horizontal, pero en este caso la flecha está dirigida hacia la izquierda, por lo tanto sería menos, y como tiene 3 cuadrículas sería menos 3i. Su módulo sería 3. Recuerden que el módulo sigue siendo positivo.
En el caso del vector D, notamos que va hacia abajo, ¿correcto? Y bueno, vamos a asumir que aquí debió llegar hasta la parte final, pero son -4 casilleros, es decir, va avanzando 4 casilleros hacia abajo, por lo tanto sería -4J, en el eje vertical. Y su módulo, como ya sabemos, el módulo tiene que ser positivo, es 4, dado que la distancia o la longitud vendrían a ser 4 unidades, o 4 centímetros, si estamos trabajando en este caso con centímetros, sería su longitud 4. Bien, y en el caso del vector E, vemos que está en el eje vertical, es decir, utilizará el vector unitario J, y va 3 casilleros hacia arriba, es decir, sería 3J. Por lo tanto, su módulo será igual a 3. Muy bien. Espero que se haya entendido entonces. Ahora sí. Vamos a pasar a comprobar lo que hemos estudiado y lo que ustedes han aprendido. A ver, empecemos aquí con el ejercicio número 1. Dice, del esquema propuesto, identifica cada vector y determina su módulo. A ver, vamos a borrar el dibujito que habíamos hecho antes. Ahora sí. Bien, vamos a identificar cada vector, empezando por el vector A. A ver, de la misma forma que hemos trabajado en la diapositiva anterior, A con mayúscula, ¿a qué sería igual? El vector A, notamos que está dirigido hacia arriba, ¿no es cierto? Por lo tanto, está en el eje vertical, es decir, utilizaremos el vector unitario J. Y como tenemos 3 unidades en el plano, notamos que sería 3J. Ahí está. Ahora, punto y coma. ¿Cuál sería el módulo del vector J? Del vector A, perdón. Su módulo, vamos a colocar así de esta manera, el módulo del vector A sería lo que mide justamente este vector, que sería 3 casilleros, es decir, su módulo sería 3 unidades. El módulo del vector J, por si acaso, es 1. Recuerden que es un vector unitario. Muy bien. Ya tengo justamente la información del vector A. ¿Cómo sería para el vector B? A ver, vamos a ver. ¿B a qué sería igual? Como está dirigido en forma vertical hacia arriba, y en este caso está 2 unidades, 2 casilleros, sería 2J. Y vamos a ver cuál sería su módulo. Ya más o menos se los he dicho. El módulo del vector B sería igual a la longitud del vector, que en este caso sería 2. Muy bien, sigamos. ¿Cómo sería para el vector C? El vector C, me doy cuenta que está dirigido hacia abajo, es decir, en forma vertical hacia abajo indica que tenemos una cantidad o un módulo positivo, pero una cantidad vectorial negativa en relación a J, es decir, va a ir dirigido a la parte inferior, es decir, hacia abajo en el eje Y, por lo tanto, vemos que tiene 3 casilleros, entonces sería menos 3 y le agregamos el vector unitario J. Les decía que el módulo obviamente tiene que ser positivo porque así es por teoría. El módulo del vector C sería igual simplemente a la longitud de ese vector. Por lo tanto, sería 3. ¿Ok? Recuerden que ese signo menos nos indica el sentido del vector. Y finalmente, el vector D. Observamos que también está en forma vertical, pero esta vez hacia arriba. ¿Y cuántos casilleros? 4. Entonces sería 4J. Bien, ¿y cuál sería el módulo del vector D? El módulo simplemente sería 4, dado que es el tamaño de este vector. Muy bien.
¿Se entendió? Entonces ya tenemos ahí la resolución del primer ejercicio. Pasemos a borrar rapidito todos los dibujos que hemos hecho. Y ahora sí. Siguiente. Así como hemos trabajado vectores de manera vertical, es decir, con el vector unitario J, ahora vamos a trabajar vectores horizontales con el vector unitario I. Dice, del esquema propuesto, identifica cada vector y determina su módulo. Veamos. Bueno, empecemos con el vector A. Por acá, lo vamos a hacer en la parte superior. A ver. ¿A qué sería igual? Observamos que tiene 3 casilleros, es decir, su dirección sería hacia la derecha en forma positiva, sería 3, y como está en el eje horizontal, sería con vector unitario I. ¿Cuál sería el módulo? El módulo de A sería igual simplemente a 3. Digamos, en el caso del vector B va hacia la izquierda, es decir, va a utilizar el vector I, pero en forma negativa, es decir, menos, y como tiene 2 casilleros, sería 2I. ¿Cuál sería el módulo? El módulo del vector B sería igual a 2, recordando que el módulo siempre es una cantidad positiva. C, mayúscula. Ahora sí. Bien. El vector C, notamos que va dirigido hacia la izquierda, es decir, sería negativo, en el sentido I. Y como tiene 4 casilleros, sería menos 4, y le agregamos el vector unitario del eje X, que es I. Muy bien, menos 4i. ¿Cuál sería el módulo del vector C? El módulo, como ya sabemos, siempre tiene que ser una cantidad positiva, sería igual a 4. Bueno, y finalmente, ¿a qué sería igual o cuál sería la representación del vector D? El vector D, observamos que está dirigido hacia la derecha, en el eje horizontal. Por lo tanto, utilizaremos la I una vez más. Y como está 4 unidades o 4 casilleros, colocaremos 4I. Listo. De manera que ahora sí calculamos el módulo del vector. El módulo del vector D sería igual a 4, similar al vector C. Muy bien. ¿Se entendió? Entonces, ya hemos desarrollado 2 ejercicios identificando y determinando el módulo de vectores, tanto verticales como horizontales en esta diapositiva. Muy bien. Ahora sí, pasamos a la pregunta número 3. A ver. Ahora me proponen graficar. Me dan los vectores 3i, 2j, menos 4i y menos 5j. Y me piden determinar el módulo para cada caso. Bueno, vamos a graficar entonces. Para eso vamos a utilizar acá la herramienta de dibujar flechitas. Vamos a usar color rojito para que se pueda notar. Y bien, empezamos. El vector 3i sería desde el origen. Puede ser en el origen, o como ya hemos visto anteriormente, puede ser en cualquier lugar, porque en este caso no estamos determinando el punto de aplicación. Bueno, yo lo voy a colocar, a ver si les parece, por este lado, en la parte inferior, pero tiene que ser, en este caso, hacia la derecha. Bien, vamos a colocar entonces al vector 3i. Vamos colocándolo por aquí. Como dice 3i, sería dirigido hacia la derecha en el eje X. Y tiene 3 unidades de módulo. Entonces sería así, hacia la derecha. Este sería el vector 3i. Muy bien, ya lo tengo graficado. Vamos a colocar de todas maneras acá su expresión 3i. ¿Listo? Sigamos. Ahora el vector 2j. Vamos a graficar. El vector 2j iría, en este caso, en el sentido vertical, hacia arriba.
Vamos colocándolo por aquí, por este lado, hacia arriba. Y como dice 2J, su módulo va a ser 2 unidades, ahí está. Entonces vamos a colocar su expresión 2J. Ya tengo ahí el siguiente vector. Digamos, menos 4i significa que va a ir dirigido hacia la izquierda en el eje horizontal. Vamos a graficar. Coloquemos esta vez que empieza por aquí. Y vamos dirigiéndolo hacia la izquierda en el eje horizontal de esta manera. Y como dice menos 4, significa que va a tener de módulo 4, pero hacia la izquierda. Entonces, ahí está el vector menos 4i. Vamos a colocar en el texto menos 4i para su representación en coordenadas unitarias. Y finalmente, menos 5j. Como dice j, significa que va a ir en el eje vertical, es decir, en el eje y o paralelo al eje y. Y como dice menos 5, significa que va a tener 5 unidades de módulo, por lo tanto, vamos graficándolo justamente acá en este espacio que tenemos vacío. Aquí, listo. De esta manera. Ahí está. Es decir, tenemos 5 casilleros y va dirigido hacia la parte inferior. Por lo tanto, sería menos 5j. Y listo, muy bien. ¿Ya ven? Y bueno, si ustedes se han dado cuenta, hemos ido determinando el módulo de cada uno de esos vectores de manera oral. Podemos también acá a un costadito colocar cuáles son los módulos de cada uno de ellos. Muy rápido. A ver, por ejemplo, el módulo del vector 3i, que sería igual a 3, ¿no es cierto? ¿Qué más? El módulo del vector 2j, ¿a qué sería igual? Simplemente 2. El módulo de menos 4i, no había colocado módulo, ahora sí, el módulo de menos 4i, ¿a qué sería igual? Recuerden que el módulo siempre es una cantidad positiva, entonces sería 4. Y finalmente, el módulo de menos 5j sería igual a 5. Muy bien. De esta manera hemos resuelto el ejercicio número 3. Como les volvemos a recapitular, hemos hecho un ejercicio con vectores verticales, es decir, vectores que tienen como vector unitario a j. Hemos hecho en el ejercicio 2 vectores horizontales que tienen como vector unitario al vector i. Y en este ejercicio número 3 hemos hecho algo distinto. Hemos graficado los vectores que nos han dado, vectores con i y con j, ya sea en el eje horizontal o vertical, y los estamos graficando en el plano cartesiano y además, adicionalmente, colocando su módulo. Ejercicio 4. En el siguiente cuadro, grafica los siguientes vectores. En este caso, me están dando las coordenadas cartesianas de los vectores. El vector A es 2,0, B es menos 3,0, C es 0,-1 y D 0,3. Luego determina su módulo para cada caso. Bueno, vamos a determinar entonces los vectores. Recuerden que cuando nos dan los vectores con coordenadas cartesianas, significa que van a partir del origen, porque las coordenadas que me están dando es las coordenadas del punto final de aplicación, es decir, su punto donde llega el vector, pero partiendo del origen de coordenadas. Entonces, empezamos con el vector A, a ver, similar al ejercicio anterior en la diapositiva anterior. Me dicen A es 2,0. Entonces, ubicamos el punto 2,0. Vamos a ubicar al puntito 2,0 y ese puntito estaría aquí, ¿cierto? Ahí. Entonces, vamos a graficar el vector partiendo del origen
de esta manera. 2,0. Recordando que el 2 indica el eje X y el 0 el eje Y. Entonces, ahí está el vector A. Vamos a colocar entonces acá su nombre también. Nombre del vector A. Muy bien, ya lo tenemos. Siguiente. El vector B, menos 3,0. En este caso, ubicamos el punto menos 3,0 y quedaría indicado aquí, en el eje X, pero en la parte negativa, ¿no es cierto? Recordando que si tenemos en el eje X, significa que el vector va a ser horizontal, pero en este caso dirigido hacia la izquierda, por lo tanto, va a ser negativo. Ahí está. Entonces, hasta donde llega, ya lo tenemos. Y colocamos que esto se trata del vector B. Sigamos. El vector C es 0, menos 1. ¿Dónde está 0, menos 1? Ahora tenemos 0 en X, es decir, no se mueve del medio en el eje X, y menos 1 en Y. Significa que tenemos ahora en el menos 1 exactamente en el eje Y. Es decir, me parece que sería acá, ¿no es cierto? Entonces vamos a trazar una flechita que parte desde el origen hasta el punto menos 1 en el eje Y. Entonces, ya terminé. Ahí está. Este vendría a ser, ¿qué vector? El vector C. 0, menos 1. Muy bien. Y finalmente, el vector D, 0,3. 0 en X significa que se queda en el medio del eje X, no cambia. Y 3 en Y significa que vamos a llegar hasta el punto 3, positivo en el eje Y. Ese punto está por aquí, en la parte superior. Entonces, vamos a graficar. Trazamos la flechita que parte desde el origen hasta el número 3 en el eje Y, de esta manera. ¿Ok? Y listo. Ahora sí me faltaría solamente colocar su nombre. Este es el vector D. Listo, muy bien. Así, entonces, de esta manera he graficado los vectores utilizando las coordenadas cartesianas de cada uno de ellos. ¿Puedo también determinar su módulo? Claro que sí. Hagámoslo rapidito. El módulo de A, que sería igual a 2. Observando nada más lo que tenemos en el plano. El módulo de B sería igual a 3. Recuerden que siempre es una cantidad positiva. El módulo de C es igual a 1. El módulo de D sería igual a 3. Muy bien. Entonces, de esa manera hemos calculado los módulos y hemos graficado los vectores, pero esta vez con las coordenadas cartesianas de cada uno de ellos. Bien, ejercicio. Vamos a borrar acá, ahora sido por los gráficos anteriores. Ejercicio 5. Dado el esquema, determine el módulo para cada vector. Y me dice que cada cuadrícula tiene 2 centímetros. Bueno, en este caso, ya nos dan el gráfico de los vectores. Como ustedes se darán cuenta, no interesa el punto de aplicación. Solamente nos importa qué tamaño tienen para poder determinar el módulo en el plano cartesiano. Pero en este caso tenemos una cuadrícula. Ojo, no es el plano cartesiano, dado que no vemos acá que diga eje X ni eje Y. Es una cuadrícula en la que cada cuadradito tiene como lado a 2 centímetros. Entonces ya sabemos que lo que vayamos a encontrar de medida en cuanto a cuadrículas lo tenemos que multiplicar por 2 para saber el módulo de cada vector.
Y bien, empezaremos entonces con el vector A. A ver, módulo de A, con mayúsculas, ¿a qué sería igual? Como tiene dos cuadrículas, sería 2 por 2, 4. Entonces ya tenemos el módulo del vector A. Sigamos. El módulo del vector B. Bueno, claramente el módulo del vector B tendría que ser el mismo que del vector A, dado que son iguales, como ustedes podrán observar, en medida. Por lo tanto, también sería 4. En el caso del vector C, observamos que está dirigido hacia la izquierda, pero tiene dos cuadrículas también de tamaño. Es decir, sería 2 más 2 o 2 por 2, 4 unidades de módulo. Siguiente, el vector D, me doy cuenta que tiene solamente una cuadrícula. Como cada cuadrícula tiene 2 centímetros, significa que sería módulo 2. Y finalmente el vector E. El vector E, más o menos, observamos que tiene 4 cuadrículas que componen su longitud, por lo tanto serían 4 cuadrículas por 2 centímetros cada una, sería igual a 8. Muy bien. Y de esa manera hemos hallado el módulo de cada uno de estos vectores. ¿Se entendió? Está bastante sencillo, chicos. Hemos desarrollado distintos modelos de ejercicios para que ustedes puedan entender cómo graficar, cómo representar y sobre todo cómo obtener el módulo de un vector utilizando en este caso el plano cartesiano o el tamaño de una cuadrícula. Bien, borramos. Bien, chicos, entonces les dejo este ejercicio para que puedan ustedes practicar en casa. Ya seguramente lo tendremos que resolver la siguiente sesión a través de la plataforma Zoom. Yo les agradezco bastante el haber estado atentos, que siempre, semana a semana, estamos enviando un material para que ustedes puedan repasar, para que puedan practicar. Y bueno, no se olviden, chicos, de reforzar este tema a través de la plataforma Zoom. Nos estamos encontrando en la próxima sesión. Cuídense bastante, no olviden que todavía estamos tomando las medidas preventivas acerca de la enfermedad del coronavirus. No estamos en una situación de baja la guardia, hay que todavía mantener las medidas de higiene y distanciamiento social que nos piden las autoridades. Cuídense mucho una vez más, chicos. Hasta pronto.